¿Qué es Dios? En el capítulo anterior, acerca del ser inferior, planteamos estas preguntas. ¿Qué es el mal? ¿Cuál es la esencia de la negatividad que se manifiesta en cada ser humano? ¿Cómo es el ser inferior personal? Así que ahora tendremos que preguntar, ¿qué es Dios? ¿Cuál es el núcleo de esa energía divina que se revela en el ser superior personal? Si bien reconocemos que cualquier respuesta que se dé será solo parcial, no obstante, sí podemos profundizar nuestra comprensión mediante la exploración de las preguntas. Dios es la fuerza vital esencial, es el movimiento creativo de la energía, es el espíritu que mueve todas las cosas. Dios existe como el movimiento más fino de vibración en el universo, un campo de energía o fuerza mucho más fino de lo que puede ser medido. Esa fuerza siempre está en movimiento, cambiando, proliferándose, aún evolucionando, volviéndose más y más conocida para sí misma, más y más consciente. Dios también es el espacio a través del cual se mueve la energía, el ámbito y la raíz de todo ser. Más allá del movimiento, podemos aproximarnos a Dios cuando logramos estar tan quietos, alertas y relajados como sea posible, tanto en la mente como en el cuerpo, y escuchar el juego de la energía, conciencia que nos anima desde nuestro interior. Dios es bendición, es intensidad, es presencia, es infinito, es totalidad, es realidad. Nos acercamos al máximo, a la experiencia de Dios, cuando estamos completamente abiertos y desnudos, vulnerables y reales, abiertamente receptivos, completamente presentes. Dios es amor que se mueve en patrones de una incursión y despertar cada vez más vastos. Ah, Dios es amor que se mueve en patrones de una inclusión y despertar cada vez más vasto, que se mueve de maneras que aseguran la reunión de todo lo que se ha escindido de su conciencia, de su unidad con la fuente original. En la vida humana, el amor divino se muestra en las leyes del karma, en el funcionamiento de la relación de causa y efecto, a través de lo cual aprendemos que nos causa dolor y que nos conduce hacia el amor. Nos acercamos a Dios cuando nos rendimos ante las leyes espirituales, ese profundo amor que dirige nuestras vidas de vuelta hacia la fuente original. En el núcleo, los humanos somos uno con esa esencia infinita de toda la verdad, de toda la vida. La fuerza vital en nuestro núcleo nunca muere, solo cambia constantemente de forma dentro de un movimiento infinitamente creativo. Respira, se mueve, vibra a través de nosotros como nosotros. Cada conciencia individual es la conciencia universal. No sería correcto afirmar que es una parte de ella, pues una parte significa que solo es un poco de ella, un fragmento del todo. Pero siempre que la conciencia existe en cualquier forma, entonces es toda la conciencia original. Esa conciencia original es el principio vital creativo, se individualiza en formas variadas. Cuando el proceso de individuación pasa de cierto punto y va más allá del estado en el que se sabe de su conexión con su origen, aparece una desconexión. Es así como la conciencia continúa existiendo y conteniendo la posibilidad infinita de la conciencia universal, aunque ha olvidado su propia naturaleza, sus leyes y su potencial. En resumen, este es un estado de la conciencia humana considerado como un todo. Cuando empiezas a percatarte del principio vital y de su naturaleza siempre presente, descubres que siempre has estado ahí,
pero que no te habías dado cuenta porque estabas sumido en la ilusión de tu existencia separada. Puedes empezar a notar su poder siempre presente, como una conciencia autónoma o energía. La personalidad separada del ego posee ambas cosas, pero la inteligencia del ego es, por mucho, inferior a la inteligencia universal que eres de manera potencial, ya sea que lo sepas o no, que lo uses o no. Así que Dios abarca todas las dualidades, incluyendo el bien y el mal, masculino y femenino, luz y oscuridad, vida y muerte, todos los dominios de la experiencia y de las figuras arquetípicas que representan esas dualidades. El mal es solo una distorsión de la fuerza vital, no es una fuerza con un poder igual y propio. Igualmente, la muerte no es el opuesto de la vida, pues la muerte solo es un estadio temporal y de transición para la fuerza vital única, que va más allá del fin de cualquier forma de vida individual. Dado que nuestra conciencia humana está tan sumida en la dualidad, nos cuesta mucho trabajo concebir una realidad más allá de la dualidad, una vida que no muere, una bondad que no puede ser vencida por el mal, pero esa es la realidad de unión que subyace todas las apariencias. Eso es Dios. Comento, en hermetismo, en específico en el libro del Kybalión, a esto le llamamos el todo. El todo significa que incluye todo. No hay idea, pensamiento, sentimiento, acción o concepto que esté fuera del todo, pues el todo abarca todo. Abarca todo lo manifestado y abarca todo lo inmanifestado. Todo existe dentro del todo. Es como si Dios fuera un tablero en el cual nosotros somos jugadores dentro del tablero. Todo lo manifestado e inmanifestado ya está contenido y abarcado por el todo. El todo es difícil describirlo por partes porque una parte, siempre todo puede ser descrito por sus partes, pero ninguna parte le hace justicia al todo. Aquí me gustaría incluir que si el todo es todo, tú y yo estamos incluidos. Por lo tanto, no hay nada que temer, puesto que el todo jamás se lastimaría a sí mismo. Repito, el todo jamás se lastimaría a sí mismo. Por lo tanto, el todo jamás te lastimaría, jamás me lastimaría. De ahí es la percepción religiosa de que el todo es amor, Dios es amor. Dios sería incapaz de hacer algo para lastimarnos, y no por falta de capacidad, sino porque no tendría sentido que el todo se lastime a sí mismo. En fin, es tan abstracto que es difícil de escribir. Continuemos mejor. Continuemos. El ser superior como conciencia cósmica. Experimentar el ser superior de manera total es conocer a Dios. Cuando nos identificamos de manera total como el lugar en donde fluimos con la energía universal, entonces podemos experimentar el amor total y la gracia total, aunque sea solo por un momento. Empezamos contactando ese sentimiento en las áreas en donde ya estamos abiertos y poco a poco construimos la capacidad para sostener esos buenos sentimientos. Todos creemos que lo que más miedo nos da es el dolor, pero de hecho el dolor es algo fácil de mantener que la gracia o la bendición. De hecho, el dolor es más fácil de mantener que la gracia o la bendición. La gracia, la conciencia total, es mucho más amenazante para nuestra idea de lo que creemos ser.
De hecho, destruye nuestro sentido aislado del ser. Es un golpe a nuestras expectativas habituales. Rompe con todas nuestras creencias limitadas y negativas acerca de nosotros y de los demás. Así que debemos abrirnos lentamente más y más al bien que hay dentro y en torno a nosotros, a fin de aprender a construir y mantener nuestra capacidad para la gracia. Eventualmente, podemos llegar a experimentar lo que el guía llama el sentimiento cósmico, o lo que otros han llamado la conciencia cósmica. Esta es la experiencia del nivel de unidad de Dios, en donde todas las dualidades se resuelven. El sentimiento cósmico es una experiencia que ya no separa el sentir del pensar. La experiencia de unidad es total, es una experiencia de gloria, la comprensión de la vida y sus misterios, el amor que lo abarca todo, un conocimiento de que todo está bien y no hay nada que temer. La ausencia total de miedo es algo que resulta muy difícil de visualizar para el ser humano promedio, porque en parte ni siquiera somos conscientes de nuestros miedos. Y por la otra parte, estamos tan acostumbrados a vivir con ellos que no se nos ocurre que pudiera ser la vida de otra forma. En el estado del sentimiento cósmico experimentamos la inmediatez de la presencia de Dios en el interior. La inmediatez de esa presencia, increíblemente poderosa al principio, es algo muy sorprendente. El buen sentimiento es inesperado, es como si literalmente un choque eléctrico pasara a través de todo nuestro sistema. Por lo tanto, la personalidad del ego tiene que haber crecido lo suficientemente y ser fuerte y sana para poder aclimatarse a las elevadas vibraciones de la presencia interna de Dios, manifestándose en la persona exterior. Esta manifestación entonces se vive como tu realidad y tu estado eterno, como tu verdadera identidad. Cuando te encuentres en ese estado, sabrás de la manera más profunda lo que siempre has sabido y que ahora redescubres, que siempre has sido lo que ahora experimentas que eres. Que nada de esto, de esta iluminación, de este amor, de este estado de gracia, nada de esto es realmente nuevo, sino que temporalmente te separaste de ese estado de sentir y de saber, de experimentar y de percibir la vida como realmente es. Comentario. Esto me recuerda a una experiencia de iluminación donde escuché, bueno, en sí la experiencia es, si la puedo traducir a palabras, es algo así como, me doy cuenta que estoy iluminado. Al darme cuenta que estoy iluminado, me doy cuenta que siempre he estado iluminado. Y como siempre he estado iluminado, es imposible que me ilumine, porque la iluminación es el estado natural de la vida, solo que se me olvida. Algo así es como siempre hemos sido parte del todo, siempre hemos tenido todo a nuestro alcance, pero se nos olvida. Algo así, continúo con la lectura. Si bien la experiencia directa de Dios, la conciencia cósmica, es un resultado deseado de nuestro trabajo espiritual, también es un regalo de gracia que no puede ser forzado. Mientras sigamos buscando a Dios, gradualmente eliminaremos las obstrucciones que limitan nuestra visión de la última realidad. El ser superior y la imagen de Dios. Cuando por primera vez intentamos entrar en contacto con Dios dentro de nosotros, nos vemos confrontados con nuestras limitaciones e ideas preconcebidas. Nuestras imágenes de Dios,
dado que a todos nos enseñaron que Dios es la autoridad suprema. Nuestras imágenes de Dios se encuentran distorsionadas. En cualquier dirección en la que nuestras experiencias con la autoridad durante la niñez, ellas mismas fueron distorsionadas. Por lo tanto, si experimentamos la autoridad como una autoridad castigadora, evidentemente esperarás que Dios sea una persona o un ser superior, duro, juzgador y castigador. Por lo tanto, toda distorsión que tengas con la autoridad será proyectada en la distorsión a tu creencia con Dios. Así que nos resistiremos a encontrarnos con nuestro propio ser divino, porque tenemos miedo de toparnos con el juicio y con la culpa. Si tuvimos la experiencia de una autoridad indulgente, tendremos la expectativa de que nuestro ser divino se ponga al servicio de los deseos de nuestro ego, sintiéndonos decepcionados e impacientes, e incluso llegando a perder la fe. El tener que aprenderlas, ah, al tener que aprender las lecciones de dominio del ego, a fin de poder servir al Ser Supremo. En todas las culturas, las imágenes de Dios se refuerzan todavía más de acuerdo con las percepciones propias de cada religión y de cada institución. Las religiones se originan en la experiencia directa con Dios, en la toma de la conciencia cósmica que tuvieron sus fundadores. Sin embargo, conforme las enseñanzas o las prácticas del o de los fundadores se van volviendo más y más rígidas con el paso del tiempo, las distorsiones van creciendo de la misma medida. De esta forma, van reforzando la separación y el carácter especial de cada seguidor o de los seguidores de distintas religiones o sectas. Y así se establecen y crean actitudes dualistas que promueven una sola manera de comprender a Dios o de practicar el camino hacia lo divino, en contra muchas veces de otras maneras. Esas maneras masivas provenientes de la cultura son aún más reforzadas por la identidad étnica, por la historia social de los seguidores, así como sería una historia de persecución, todo lo cual crea otras distorsiones en la idea y percepción última de la realidad o de Dios. El judaísmo y el cristianismo, al igual que todas las religiones más importantes del mundo, tienen sus distorsiones específicas. Las imágenes masivas de la religión institucionalizada y las imágenes de Dios que provienen de la historia cultural de estas religiones se van mezclando con nuestras respuestas personales ante la autoridad, de tal modo que nos confunden acerca de la naturaleza de Dios y nos desalientan en la búsqueda de la experiencia de Dios. De modo que, a menudo, solo podemos encontrar el camino de vuelta hacia una genuina búsqueda de Dios a través de un camino distinto al de las religiones institucionalizadas, a través de las cuales fuimos educados. Entonces presentamos aquí unos relatos acerca de experiencias infantiles negativas con la religión, mezcladas con experiencias negativas con la autoridad, en donde resultan imágenes distorsionadas de Dios. Estos relatos provienen de medios judíos, católicos y protestantes. Empecemos. Experiencia número 1. Esta es una experiencia judía. Eli sentía que no podía abrirse a Dios, pues hacerlo sería tonto, hasta peligroso sería. De niño, vivió en Polonia, cuando los nazis invadieron ese país. Él y su padre habían logrado escapar, pero la totalidad de su familia extensa fue asesinada en los campos de concentración. Eli recordaba un día, cuando tenía 7 años, en que había estado junto a su padre para observar la entrada de los soldados nazis en su pueblo. Su padre había enunciado el peor de los miedos de Eli. Nunca los pararán, nunca.
Eli, que tenía miedo de la crueldad de su padre, se sintió horrorizado y traicionado por esa oscura certeza, y huyó entre la muchedumbre para esconderse durante el resto del día. Solo un mes más tarde, Eli escuchó a través de una puerta que su distinguido llamado abuelo estaba tranquilizando a los judíos del pueblo para decirles que no tenía nada de qué preocuparse. Entonces, se descubrió a sí mismo haciendo eco a la certeza de su padre respecto de que, dentro de poco tiempo, estaremos todos muertos porque nadie los parará. Muchas veces había deseado haber tenido la fuerza y el valor para, aun siendo niño, poder gritar su oscura verdad ante su abuelo, para insistir en que el viejo huyera con ellos, en vez de esperar pasivamente la horrible muerte que los alcanzó de hecho unos cuantos meses después. El profundo pesimismo de Ellie se había mezclado dentro de su mente con el hecho de haber salvado su vida. En caso de que su padre y él hubieran sido benignamente optimistas acerca de la presencia de los alemanes, como lo fue su abuelo, ningún miembro de la familia hubiera sobrevivido. Una importante parte de él todavía vive en la terrible realidad de aquella Polonia de su infancia en la que los impulsos de su amado abuelo no eran de fiar. Estaba bastante seguro de que la tendencia humana era hacia la maldad. Era mayor su potencial para desarrollar la maldad del ser humano que para el bien. Lleno de dolor, pero con toda certeza, pensaba que la raza humana tendría un fin similar al de los judíos de Polonia, que enfrentaron al genocida holocausto de Hitler, aunque esta vez sería por medio de un holocausto nuclear. Nadie sobrevivirá, nadie, nadie. Eran palabras que frecuentemente hacían eco en sus pensamientos. De hecho, se había convertido en un importante orador ante auditorios interesados en la amenaza de las armas nucleares y cómo esta amenaza representan un peligro para la humanidad. Pero aún ahí se descubría a sí mismo haciendo eco de las sombrías creencias de su olvidado y amargado niño, que golpeaba afanosamente la puerta de la sordera de la humanidad y de la negación acerca del peligro que a él le resultó tan palpable. Si Dios existía, Eli estaba furioso contra él. No podía perdonarlo por haber permitido el horror de la maldad de Hitler. Tanto genocidio no podía ser permitido por un Dios. Así que ese mal que él había enfrentado cara a cara, eso era lo real. Y si eso también era Dios, entonces Dios había fanfarroneado con la marcha brutal de los nazis y hablaba en la aterradora voz del cruel padre de Eli. Semejante Dios no podía ser más que una fuerza castigadora, despiadada e irracional, así que incluso sería humillante hablar con él, ni siquiera digamos rezarle. Durante un retiro intensivo en el Padwork, en el cual él había tratado de revertir su patrón autodestructivo, por fin logró soltar una buena cantidad de cólera en contra de su padre, que siempre había sido muy cruel con él, llegando a golpearlo cuando era niño y siempre criticándolo, incluso ya de adulto. Él había llegado a entender que que su propio odio contra sí mismo no era una voz de verdad, sino era la voz de su ser inferior que hablaba a través de su padre interiorizado. Empezó a ver esto como un diablo interior, la intención de destruirse a sí mismo, igual que los nazis habían tratado de destruir a los judíos. A través de su propia autodestructividad, él estaba perpetuando el letal
antisemitismo que aborrecía. Así, empezó a darse cuenta de que su profunda negatividad no podía ser rebasada solo con su limitada bondad humana. Necesitaba algo más. Necesitaba a Dios. Eli escribió en su diario intensivo: enfrentando al diablo, tuve que reconocer mi carencia de fuerzas para vencerlo. Estaba de acuerdo en que yo, mi ser del ego, no podía compararse con él, no podía detenerlo. Yo había visto sus obras. Mi terapeuta me propuso que le pidiera ayuda a Dios, que le rezara. No podía. Tuve que admitir que estaba perdido. No sabía cómo rezar. No podía decir la palabra Dios. Dije que no podía perdonarlo y luego sollocé, repitiendo que no podía perdonarlo. Después de un rato mi corazón se calmó y se llenó de paz, como cierta neutralidad. Mi terapeuta me preguntó si deseaba abrir mi corazón un poco más ante Dios. Uf, claro que lo deseaba, pero realmente no podía ir más lejos. Todavía no podía abrirlo, pero al menos había soltado mi oposición contra la apertura. Había dejado mi tenaz ausencia de perdón. Luego de esa sesión, Eli volvió a su cuarto y se sintió inexplicablemente preocupado con las matemáticas. Más tarde escribió: me di cuenta de por qué me la pasé haciendo ecuaciones de álgebra toda la tarde. Yo puse mis creencias, mi vida, en la convicción del triunfo del mal y ni siquiera me había dado cuenta que tenía que haber algo que balanceara la ecuación. Eli se abrió a la idea de que el mal tiene que ser equilibrado por el bien y de que su ser inferior tiene que ser equilibrado por su ser superior. Y si llevamos esta idea más lejos, el designio universal que creaba las ecuaciones balanceadas de álgebra también podía ser esa realidad más vasta que creaba tanto el bien como el mal. De esta forma él empezó a abrirse a la idea de que Dios, como aquello que engloba la totalidad, como aquello que engloba todas las dualidades, el bien y el mal. Y de esta forma, si Dios engloba todas las ecuaciones y todas las dualidades, quizá sea más grande que ambos. Fin. Análisis. La experiencia de Eli como judío había creado en él una imagen de Dios como autoridad caprichosa e incluso hostil y violenta, y de la gente como si la humanidad fuera más propensa al mal que al bien. Empezó a encontrar su camino de regreso hacia una misión más benigna del universo, gracias a la exploración y a la liberación de sus sentimientos infantiles de rechazo por parte de su padre y de opresión por parte de los nazis. Más aún, su talento natural para las matemáticas la ayudó a comprender que está desequilibrado al dar un excesivo énfasis a la maldad y al lado oscuro de la vida. 2. Una experiencia católica. James, cuya historia sirvió para introducir el capítulo 3, pasó su infancia en escuelas religiosas e incluso llegó a tomarse el catolicismo muy en serio. A los 7 años de edad ya estaba convencido de que había cometido un pecado mortal por no haber asistido a misa un domingo. Tenía terror de sufrir eternamente en el infierno. En las escuelas católicas, James había aprendido que Dios está en todas partes, que Dios es omnisapiente, de modo que sabía que Dios sabría cuando él habría desobedecido los mandamientos. Y dado que los mandamientos que le enseñaban en catolicismo y en catecismo incluían prohibiciones en contra de enojarse, en contra de desobedecer a sus padres,
en contra de desobedecer a la iglesia o a las autoridades de la escuela. Lo mismo que las reglas acerca de ser siempre honesto, de ser siempre puro en pensamiento y palabra. Esto hacía que James estuviera seguro de que ya le había fallado a Dios en muchas ocasiones. Siendo niño, James trató con ahínco de ser bueno y en efecto, era un niño tranquilo y obediente por encima de lo común. Sin embargo, siguiendo los estándares católicos, él se percibía a sí mismo como un completo fracaso. Su autoestima fue todavía más dañada por su creencia total en las palabras del catecismo, las que sentía como especialmente dirigidas a él. Nacemos, empieza entre comillas, nacemos sin la gracia de Dios. No somos santos ni le agradamos a Dios. No tenemos derecho al paraíso. Aunque había recibido los sacramentos del bautismo y luego la comunión, con los cuales podría llegar al paraíso, estaba convencido de que nunca podría hacer lo suficiente para complacer a Dios. Para cuando James se convirtió en adolescente, empezó a rebelarse en contra de las rigideces de su educación católica y cuando apareció su sexualidad con toda su potencia y todo su florecimiento, sabía que ya no podría estar a la altura de su iglesia. Así que sintió que tenía dos opciones: hundirse bajo el peso de su terrible juicio y tratar de suprimir su sexualidad y sus malos pensamientos, o simple y sencillamente aceptar que era irremediablemente malo y continuar siendo un ser malvado y sexual, con la esperanza en contra de la esperanza de que el juicio final estuviera equivocado, distorsionado o todo lo que dijo la Iglesia Católica fuera falso. Parecía ser una opción arriesgada, pues igual podría pasar la eternidad en el infierno, pero su sexualidad era tan poderosa que simplemente no podía negar lo que ésta le pedía. Cuando llegó a la universidad, empezó a leer desaforadamente, incluyendo textos de psicología moderna, de modo que su rechazo del catolicismo adquirió una base mucho más intelectual. Leyó cuidadosamente libros acerca del misticismo oriental y empezó a abrirse a otra visión de Dios. La meditación del budismo zen se convirtió en una manera de reconectarse con su seriedad infantil acerca de Dios, pero sin las trampas de la religión que le habían resultado tan opresivas. Fin de la historia. La experiencia católica de James le condujo a una imagen de Dios como un ser demandante, rechazante, antisexual y castigador, a quien él, un simple mortal con deseos sexuales normales y fallas humanas inevitables y naturales, nunca podría complacer. Sentía que tenía que rechazar a Dios o a sí mismo, lo cual realmente es una alternativa intolerable. Sin embargo, su preocupación con las preguntas fundamentales, su deseo de saber más acerca del significado profundo de la vida y de la muerte, continuaron preocupándolo y eventualmente lo condujeron de vuelta a Dios, a través de un camino que iba hacia una experiencia directa y no una experiencia moralista de una realidad entre comillas suprema. 3. Una experiencia protestante. Marta creció en un pequeño pueblo del campo y asistió a la iglesia luterana de la localidad. Recordaba la escuela, de donde imaginó, ah, repito, recordaba la escuela de domingo como agradable, pero aburrida, y se acordaba de su familia en la iglesia, siempre dando apariencias de respetabilidad y de normalidad, actuando como si todo estuviera siempre de maravilla.
Sin embargo, en casa, su padre solía emborracharse. Era violento con su madre y con los niños, y apenas podía mantener a la familia. La iglesia era falsa. La vida en casa era dura, daba miedo y esa era real. Su madre estaba oprimida y abrumada, de modo que era incapaz de ser una fuente de consuelo para Marta. El verdadero patriarca no era Dios ni Jesús, sino era su padre alcohólico, quien dominaba en el hogar. Llegó a creer que Dios y la religión eran más que simplemente una fachada, una máscara que te pones para darle gusto a los demás. Y la religión no tenía nada que ver con la realidad. Siendo niña, Marta solía escaparse de su opresiva casa para pasar sola horas y horas en el campo, en los arroyos y en las inmediaciones, entrando en contacto con plantas y criaturas del lugar. Ahí estaba cerca del pulso benigno de la vida. Allí encontraba consuelo y seguridad en los ciclos de los días y en el ritmo de las estaciones, en la naturaleza, con los árboles y criaturas del lugar, mas no en la religión. Su salvación fue la naturaleza. Cuando creció, su sed espiritual fue calmada inicialmente por la introducción de una espiritualidad de los indios de los Estados Unidos, la cual tenía en su centro el amor a la tierra, vista al mismo tiempo como el maestro y el consuelo para nosotros los humanos. Y la Madre Tierra era un ser que ella podía amar y que realmente le resultaba central para su bienestar. Empezó a leer todo lo que pudo acerca de las religiones centradas en el culto a la tierra, en donde las diosas eran tan importantes como los dioses y las abuelas tan sabias como los abuelos. Su experiencia protestante le dio a Marta una imagen de Dios como un ser falso e ineficaz. A fin de encontrar su camino, de vuelta hacia su naturaleza espiritual, tuvo que pasar a través de su conexión con la naturaleza. Esto también le permitió entrar en contacto con su propio ser divino femenino, que había sido negado por la religión y el hogar patriarcal en el que creció. El hambre de una experiencia espiritual encontrará su paso a través del alma más cínica. Este anhelo puede llegar como un deseo de amor o como un deseo de conocimiento del universo. Para James, el hambre llegó como la necesidad de encontrar respuestas a las preguntas fundamentales. En Marta se trató del anhelo de entrar en contacto, un contacto más profundo para la tierra. Y para Eli, el anhelo consistía en liberarse del oscuro pesimismo y oscuro pasado que le acechaba, para encontrar un universo equilibrado. Todos estos anhelos de conocer más profundamente, de amar más profundamente o de conectarse más profundamente, a final de cuentas, son el deseo de experimentar un estado de conciencia más unificado de lo que nos proporciona el ego normal, que simplemente son ideas y está desconectado. Este anhelo nos llevará tarde o temprano a buscar a Dios dentro de nosotros mismos y producirá el contacto con nuestro ser superior. Al buscar esta conexión, debemos reconocer y gradualmente desechar las distorsiones culturales y psicológicas de nuestra imagen de Dios. Cita textual de la conferencia del guía, parte 52. Empieza ahora. Hasta las desviaciones y obstrucciones más pequeñas del interior son limitaciones para comprender la grandeza inexplicable e ilimitada de Dios, el cual no puede ser encerrado en palabras. Tenemos que ocuparnos de la eliminación de esas obstrucciones paso a paso, piedra por piedra, pues sólo así
será posible ver la luz y sentir la gloria infinita. Una de las obstrucciones consiste en que, a pesar de las enseñanzas que has recibido provenientes de diversas fuentes, todavía piensas de manera inconsciente que Dios es una persona que actúa, decide y dispone arbitrariamente a su voluntad. Y a esto le agregas la idea de que Dios también es justo. Pero estas ideas son falsas, pues Dios es, simplemente, y la justicia proviene del funcionamiento de las leyes espirituales, que también simplemente son. Entre muchas otras cosas, Dios es la vida y la fuerza vital, es el gran poder creativo que está a tu disposición, y como tú estás hecho a su semejanza, eres libre de decidir cómo utilizar ese poder. Aprendes a lo largo del tiempo que desviarte de la ley espiritual, del camino del amor y de la verdad, produce infelicidad, y que actuar de acuerdo con esa ley produce felicidad. No eres completamente libre de decidir lo que quieres. No se te forza a vivir en gloria y en luz, pero puedes hacerlo si deseas. De la misma forma que puedes sufrir si también lo deseas. En eso consiste el libre albedrío. Todo esto es lo que significa el amor de Dios, la libertad de hacer lo que eliges. Fin de este subtítulo. Comentario. Es importante comprender que nuestras ideas de la vida forzosamente van a permear nuestras creencias de Dios, ya que cada quien cuenta de la feria como le fue en la feria. Entonces es natural que si hemos vivido dolores, desprecios, desasosiego, desesperanza, es normal creer y asociar la creencia de lo superior y de lo divino a estos dolores. Por ello, desde mi perspectiva de Edmundo Alarcón, considero tan importante ser consciente de nuestros dolores y de nuestras heridas, para poco a poco ir teniendo fe en algo divino, en algo superior, en algo de lo que somos parte. A mí me gusta ver a Dios como una conciencia que simplemente desde su voluntad y amor creó leyes, la misma que la ley de la gravedad, las mismas que la vida y la muerte, que el sol y la luna. Por lo tanto, si tomo, si camino en el tercer piso de mi casa y me aviento por el techo, naturalmente caeré y probablemente muera. Pero no es designio de Dios que me haya muerto. Es una ley que existe ahí. De la misma forma que si tomo mi taza favorita y la suelto, hay una ley de gravedad que hace que eso sea predecible incluso. Nosotros como humanos se vuelve muy difícil acceder al conocimiento completo de todas estas leyes, porque con trabajos ya tenemos las leyes físicas, que de hecho colapsaron cuando entró la física o la mecánica cuántica. Pero existen leyes en todo, en los pensamientos, en las emociones, en las ideas. De hecho, a mí me gusta mucho decir que cuando no comprendemos algo, usamos seres mitológicos, como por ejemplo Cupido. Me es muy común que mi consultorio esté lleno de gente que me diga es que estoy enamorado. Y ya sea que mencionen que están enamorados por Cupido, por fuerzas inexplicables, porque es su alma o llama gemela, porque llevan compartiendo muchas vidas. E independientemente de si eso es verdad o no, existen leyes psicológicas, leyes de nuestra psique, que explican el enamoramiento que vivimos. En fin, lo que quiero dar a entender es que Dios
El universo, el gran espíritu, es como si pusiera un escenario infinito del que todos somos parte. Un escenario infinito donde una de nuestras mayores virtudes y regalos es el libre albedrío. Y es natural, si yo me la paso teniendo pensamientos de miedo, es natural que sufra. Entonces, en este espacio de libre albedrío, cada uno de nosotros tiene que ir encontrando su equilibrio. Es como aprender a andar en bicicleta. Cuando nos caemos de la bicicleta, no es que la bicicleta nos castigue por no saberla usar. No, simplemente es que nos equivocamos. Y esa es la vida. Nos equivocamos en el camino de buscar nuestro bienestar. Nos equivocamos en el camino de querer amar. Nos equivocamos en el camino hacia encontrar la plenitud. Y necesitamos de las leyes para saber qué camino es el equivocado y qué camino es el correcto. Quizá por primera vez voy a contarles más de mi historia. Y en esta ocasión, pues, como habla de Dios, usaré los recuerdos de muchas vidas que tengo. Yo hace quizá 50 o más vidas, era alguien que tiene una profunda convicción y creencia en Dios. Era alguien también profundamente inmaduro. No sabía nada de lo que sé ahora. No sabía amar. Simplemente tuve ciertas revelaciones y experiencias que me hicieron tener una profunda devoción a Dios. Pero en mi inmadurez no podía ver a Dios de una forma distinta, que no fuera un Dios más que castigador caprichoso. Aunque mi fe en aquella vida era real, mi inmadurez me alcanzaba únicamente para percibir a un Dios que si lo complacíamos nos iba bien y si no lo complacíamos nos iba mal. En aquella vida me causaba mucha frustración sentir una profunda devoción y experimentar incongruencia en mi vida. En mi vida cotidiana era incongruente. Al término de esa vida me consagré haciendo una promesa muy profunda de encontrar la congruencia y hacer lo que tenía que hacer para encontrar esa profunda congruencia de amor en mi interior. En mi vida posterior a esa, fue una vida muy dura porque yo ya tenía clara la fe. No fui católico ni religioso en esa vida, en lo absoluto, en lo absoluto. Simplemente era una persona ordinaria. Esa vida se desarrolló en el Mediterráneo para mí. Y el punto más importante de esta vida es que mi esposa y mi hija fallecen. Para mí en ese entonces, mi esposa y mi hija eran todo. Eran mi sentido de vida. Eran mi propósito, mi objetivo, mi camino, mi sentido de vida. Yo al ser lo suficientemente ortodoxo, creía que estaba mal suicidarse y creía que estaba mal la venganza. Por lo tanto me esforcé en no vengarme y me esforcé en no matarme a mí mismo. Sin embargo, dentro de mí, el anhelo más profundo que tenía era la muerte. Y mi mayor esperanza era que después de la muerte, si existía algún cielo, volver a encontrar a mi esposa y a mi hija allí en el cielo, puesto que yo no me había vengado, no me había suicidado, no había hecho nada malo tampoco. Y en contraposición, porque no estaba seguro, era, si todo desaparece, también desaparecerá mi dolor. Uf,
Muero, esa conciencia de esa vida se desvanece y empiezo un ciclo de varias vidas con un profundo resentimiento hacia Dios que se manifestaba en un ateísmo. Y mi alma no recordaba mis vidas pasadas, pero internamente seguía sintiendo las cosas. Entonces tuve un ciclo de muchas vidas, aproximadamente, bueno, no importa, donde dediqué mi vida al conocimiento, dediqué mi vida al ocultismo, al misticismo. Em- Empecé a ser de esas personas que ateas y científicas que ven para creer. Si no veo, no creo. Nada de creer en supersticiones religiosas, nada de creer en Dios. ¿Qué es eso de Dios? Es una histeria colectiva, esquizofrenia global. Uf, para mí lo importante era comprender cómo funcionaba la vida, era comprender las leyes universales, era comprender y buscar el poder, porque en este mundo triunfaba quien tenía poder, o al menos esa era mi percepción. Empecé naturalmente a tomar decisiones donde valoraba mucho más el conocimiento al amor, donde valoraba mucho más el poder al afecto, a la cercanía o a cualquier tipo de vínculo afectivo. Y así continué muchas vidas, acumulando conocimiento, hasta que en mi vida anterior fui como un tipo mago o ocultista, chamán, como se guste llamar, conocedor de misterios. ¿Qué más da? Y mis vínculos más cercanos era una tipo de pareja que veía cada 6 meses, de forma funcional, ni siquiera por amor. Nos contábamos las cosas importantes de la época para poder sobrevivir y nunca despertamos juntos. También tenía unos alumnos con quienes era muy cruel y déspota, y con ellos tampoco formé un vínculo. Tenía el conocimiento suficiente de meditación, respiración y otras cosas para haber vivido más de 100 años. Y esperaba con ansias el día de mi muerte para poder, según yo, trascender lo que fuera que eso fuera o lo que fuera que yo creyera en ese entonces. Y llegó ese momento. Fue uno de los momentos más, creo que fue el momento más tormentoso de esa vida. Mi momento más ansiado de muerte terminó siendo el momento donde pude ver todo el resentimiento que había acumulado. Fue el momento donde lo sentí y lo experimenté. Fue el momento donde me di cuenta que mi gran soberbia, arrogancia, conocimiento y separación de los demás jamás me iba a dar paz. Y comprendiendo y experimentando eso morí, que fueron las sensaciones que actualmente guiaron la base de mi encarnación por la cual pues ahora me dedico a todo lo que me dedico. Los puntos relevantes de la historia que les estoy compartiendo, en este caso es mía, son que tenemos un proceso de crecimiento, que las manzanas no maduran cuanto más se esfuerzan, maduran con su ritmo y su tiempo, que existe una matriz grande, cósmica, unos le dicen el gran sueño, en hermetismo le llamamos el todo, los masones le llaman Gadu, gran arquitecto del universo, en algunas
formas espirituales se le llama el Gran Espíritu. Existe una conciencia que todo la abarca. Y esa conciencia, ya compartiendo esto, alguna vez, justo en esta vida, yo estaba molesto con lo que se le podría llamar Dios. Y fue un momento como de inspiración y conexión profundo y logré conectarme y preguntarle, oye, esto es molesto, aquí tenemos a todos los humanos vueltos locos con nuestra voluntad, intentando hacer lo mejor posible. ¿Y tú qué? Tú no metes las manos para nada, tú solo pusiste tus leyes y ya. ¿Dónde está tu voluntad? Y fuera irreal o imaginario, igual que el resto de toda la historia que he compartido aquí, fuera real o imaginario, la respuesta me fue muy significativa. La respuesta que Dios, entre comillas, me dio fue mi voluntad hace que todo esto sea posible. Mi voluntad es la que sostiene todas las leyes en las que tú y todos tus hermanos se descubren y experimentan a sí mismos. Mi voluntad es que siga existiendo la existencia. Fin de la pequeña historia. Eh, a mí me gusta ver cómo grandes matemáticos llegan a ver una perfección en todas las cosas, como una matemática. Si gustan pueden estudiar geometría sagrada, eh, proporciones áureas, Fibonacci, etcétera. Hay un patrón fractal en todo. Y, en fin, espero que no sea largo y tedioso y que sea fértil este compartir. Insisto, los puntos son, vemos a Dios o a la divinidad o al universo como tenemos la capacidad para verlo, no como es. Nuestra percepción de lo divino tiene todo que ver con nosotros y no con lo divino. Ahí es donde radica nuestra madurez. También esto viene en otro libro, pero creo que es pertinente ponerlo. Hay 3 etapas en la relación con Dios, que se pudieron ver muy nítidas en la historia que les compartí de mi existencia. En la primera etapa, somos seres pequeños e inmaduros, necesitamos reglas, necesitamos una idea de lo correcto o incorrecto, porque aún no tenemos la madurez de ejercer y de ser responsables de nuestro libre albedrío. Y en esa etapa, la creencia hacia Dios se vuelve como si fuera un padre, a quien nos dicta lo correcto o incorrecto para tener una guía de vida. En la segunda etapa, se asocia con la adolescencia. En esta etapa de adolescencia, lo más normal es el ateísmo, en el cual el alma experimenta su propio poder, experimenta que no tiene que estar subyugado ni atemorizado por un poder superior, experimenta su libertad y así logra ser responsable de su poder, de su creación y de su divinidad. Y una vez que el alma logre ese nivel de madurez de ser responsable de su vida y de sus creaciones, se abre al tercer paso de la espiritualidad en la relación con Dios. Este tercer nivel es el nivel donde el alma ya sabe que es creadora, ya sabe que tiene causas y consecuencias, ya sabe que es absurdo culpar tanto a Dios como a los otros de su vida. Y desde allí empieza a sentir que es parte de un todo más grande, de la naturaleza, del cosmos, de la vida, del espíritu, de la divinidad. Y entonces se sabe parte del todo, se sabe co-creador con el universo y con Dios.
Y esa es la tercera etapa de la creencia o de la relación con Dios, a la cual comúnmente es la que se le denomina espiritualidad. Estas tres etapas se ven nítidamente en mi historia. En mi inmadurez, yo necesitaba guía de qué era bueno y qué era malo porque no sabía cómo vivir. Después de un gran dolor profundo, pude revelarme ante mi imagen de bueno y malo de Dios. Y entonces pasé un periodo de bastantes vidas descubriendo qué me hacía bien y qué me hacía mal, tomando decisiones porque yo quería y siendo creador de mi realidad, para llegar a esta nueva etapa que apenas descubro en esta vida, donde me puedo interconectar con todo, sabiéndome parte de algo superior, sin tener miedo porque conozco mi poder, sin tener miedo porque conozco mi responsabilidad, compartiendo el amor y la fe, porque es lo que mayor bienestar da. Continuemos con la lectura. Rendición y resistencia ante el ser superior. La experiencia de los niveles transpersonal y de unidad del ser superior solo llega cuando el ser exterior, el ego adulto, puede aprender a rendirse ante la realidad más amplia dentro del ser. Esto se hace posible únicamente cuando ya hemos enfrentado y liberado las imágenes limitadas y opresivas de Dios que hemos cargado desde la infancia y las vidas anteriores. El ego debe saber que solo es un sirviente del ser más grande que hay en el interior. El ego debe saber que su función principal consiste en buscar deliberadamente el contacto con el ser más grande que habita en el interior. El trabajo del ego incluye la labor de enfrentar nuestras obstrucciones, de modo que podamos escuchar y seguir los mensajes del ser superior y diferenciarlo del inferior y de la máscara. Al rendir nuestro ego, nos volvemos tan abiertos y tiernos como lo éramos cuando éramos niños. Entre comillas, a menos de que se conviertan en niños pequeños, no podrán entrar en el reino del paraíso. Se cierran comillas. Tenemos miedo de rendirnos, porque en nuestra apertura nos volveremos vulnerables. Vulnerables ante las imágenes de autoridad, la autoridad paterna y la autoridad de Dios o religiosa, con las cuales tuvimos contacto cuando éramos jóvenes e indefensos. Así que tenemos que volver a enfrentar las instancias en las que nuestra confianza en la autoridad fue traicionada y nuestra fe quebrantada. Carol anhelaba conocer a Dios, experimentar su ser superior. Leía toda la literatura espiritual que podía, desde textos básicos de diferentes religiones del mundo hasta libros de la nueva era. Creía de manera intelectual en la existencia de una realidad espiritual, pero era incapaz de experimentarla de manera directa. Ella tocaba la puerta, pero ésta permanecía cerrada ante ella. Mientras trabajaba con los recuerdos de su primera infancia, espontáneamente volvió a entrar en la realidad de su ser cuando era bebé. Había nacido prematuramente y la habían dejado en una incubadora del hospital durante varios meses. Su madre había estado tan enferma que no había podido cuidar de ella, ni siquiera visitarla. Acostada en un sofá durante su sesión de patchwork, Carol empezó a hablar con una voz estrangulada y tensa. Entre comillas, decía así. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El tono de sus sentimientos alternaba entre la desesperación y la rabia impotente. Cuando la animamos para que pateara y gritara, por fin, Carol dejó que su angustia de bebé se expresara por completo. Luego de esa fuerte ola de sentimientos,
habló con una vocecita pequeña y triste que decía lo siguiente: me siento tan abandonada, me siento tan triste. Las cosas no son como deberían de ser. ¿En dónde está ella? ¿En dónde? ¿En dónde está ella? Ahora, el lugar iba, el lugar del dolor iba siendo tomado y ocupado por el lugar de la rabia, y Carol se dejó ir en tremendos sollozos. Cuando el llanto llegó a su fin, se tranquilizó y por un breve instante entró en un espacio de vacío, en un espacio abierto, en donde Carol creyó oír la música de los ángeles. Más tarde, Carol revisó concienzudamente su regresión. Esa, esa es exactamente la forma en cómo me sentía con respecto a Dios. Me sentía abandonada y traicionada. Me sentía sola para que me las arreglara por mí misma y sin ayuda. Pero, pero ahora veo que eso fue algo que yo escogí. En cuanto crecí lo suficiente como para defenderme interiormente, yo juré que nadie nunca volvería a ser tan vulnerable. Yo nunca volvería a ser tan vulnerable frente a nadie, con nadie, y tan llena de necesidades como lo fui cuando era bebé. Uf, me identifiqué tan fuertemente con mi ego y no había querido dejarlo porque sabía que tenía que volver a caer en esa terrible y cruda vulnerabilidad una vez más. Durante todo este tiempo, de manera inconsciente, he identificado a Dios y a mi ser superior con mi madre que no estaba ahí. Ahora, por primera vez, al ser consciente, tengo alguna esperanza de que puedo entrar en contacto con algo superior, con algún ángel guardián, con mi propia alma, con mi ser superior, que ahí estaban para ayudarme y que están ahí para mí, aunque a mi madre no hubiera estado. Sé, ahora sé que para poder escuchar la voz de Dios, tengo que llegar a Él desde mi cruda necesidad en vez de mi intelecto adulto. Fin. Continuamos con la lectura. En el camino hacia el ser superior, entramos en varios estados dolorosos y atemorizantes para la conciencia. Al negociar con esos estados, el ego aprende a volverse transparente, se adelgaza, a fin de que otras realidades más profundas puedan salir a la superficie. Dado que el ser superior es un arroyo de energía involuntaria, debemos aprender a fluir con nuestros propios procesos involuntarios, que se mueven con tanta fuerza durante nuestra infancia, antes de que desarrolláramos un ego. Conforme vamos soltando el control y dejamos que surja lo involuntario, gradualmente sabremos distinguir cuáles impulsos provienen del superior y cuáles del inferior, es decir, cuáles deben ser confrontados o retenidos. Seguramente necesitaremos abrir los miedos y la vulnerabilidad de la infancia que subyacen al control de nuestro ego. Conforme aprendamos a tolerar nuestros sentimientos involuntarios, nos abrimos más completamente al flujo del espíritu dentro de nosotros. Entre comillas, cita textual, conferencia del guía 213. El no soltar el control siempre es un reflejo de la lucha interior espiritual en torno a lo que merece nuestra confianza y a lo que no. El pequeño ego o el Dios interior. A fin de confiar en el Dios interior, es necesario viajar a través de los estadios intermedios de la conciencia, por decirlo de alguna forma. Y demasiado a menudo, el ser
Desea evitar el dolor y desea evitar la confusión, desea evitar el vacío, el miedo, la desesperanza, la vulnerabilidad. No importa en qué estado nos encontremos, todo este dolor debe de ser aceptado temporalmente, a fin de que sea posible explorarlo, comprenderlo y disolverlo. Es por esto que la resistencia a rendirse es tan fuerte. Prefieres tu status quo, en el cual evitas caer en esos otros estados de conciencia, evitas caer en el dolor, en la desesperanza y en todos esos sentimientos que no has querido sentir y que es necesario atravesar con el fin de soltar y con el fin de crear y expandir tu vida. Prefieres el status quo a pesar de que el estado de abandono, de dar su lugar a Dios, se sienta maravilloso, rico, luminoso, feliz y seguro. Prefieres tener miedo que fe. Al decidir a abandonarte a esos otros estados, la resistencia a soltar disminuye gradualmente. Nunca es algo que se pueda hacer de golpe o con una sola decisión. Se trata de una decisión y de un compromiso que deben repetirse muchas veces. El abandono correcto en los procesos involuntarios debe incluir la disciplina de la confrontación de uno mismo con los impulsos negativos que emergen de nuestro ser inferior. No es sino hasta que el ego se ha desarrollado en esa disciplina innata que el abandono ante lo involuntario deja de parecer peligroso. Con el paso del tiempo, aprendemos a confiar en el desarrollo de nuestro material interior y a trabajar con nuestra negatividad en contextos seguros y apropiados. Aprendemos a confiar en la naturaleza autorreguladora del proceso creativo de la evolución de la vida, conforme éste se mueve a través de nosotros. El reconocimiento de esto debe ayudarte a acercarte a la vida real que se conduce a sí misma a través de ti. Fin de la cita textual. Fin del subtítulo. Comentario. Me encantó la parte donde dice que de forma natural es normal intentar evitar el dolor, el resentimiento, la confusión, todas esas cosas que todos los humanos vivimos y tanto asustan y duelen. Y si lo vemos lógicamente, es obvio que necesitamos aceptar esos sentimientos, puesto que todos en la vida nos hemos sentido quizá abandonados en algún momento, rechazados en algún momento, traicionados, infravalorados, devaluados, abusados, traicionados, abandonados, hemos sentido injusticia, etcétera. Todos hemos sentido eso, pero en cuanto nuestro ego cree que no debe de sentir eso, en ese momento se genera el trauma y se genera una defensa en contra de esa parte que es una experiencia de la vida. Debemos de tener como seres humanos una fortaleza y madurez para tener la fortaleza a sentir el miedo, a sentir el abandono y la desesperanza que forman parte de la experiencia humana. El problema es que desde nuestra inmadurez creemos que si sentimos el abandono que sentimos cuando éramos pequeños, creemos que estamos irremediablemente obligados a sentir eso mismo el resto de la vida. Pero de hecho es al revés. En cuanto sentamos el profundo abandono que sentimos de nuestra madre, podremos aceptar que nuestras relaciones siguientes y nuestros patrones que causaron el mismo sentimiento de abandono únicamente fue un reflejo del primer momento. Y entonces nos daremos cuenta que nos sentimos abandonados muy pocas veces en la vida, que la mayor parte del tiempo nos sentimos amados por el aire, por la naturaleza, por todo el espacio que nos rodea, por todas las personas que están ahorita con nosotros en nuestra vida.
Y entonces descubrimos que la soledad o el abandono es un cachito de la vida, pero que cuando soltamos y confiamos y tenemos fe, podemos ver que la vida siempre está ahí para abrazarnos, rodearnos y llenarnos. Y entonces es cuando espontáneamente va surgiendo la fe. Es por eso que esto no es un proceso de golpe, es un estado gradual. Es un estado gradual de abandono. Es un estado gradual de saber que podemos entregarnos a todo lo que sintamos y por más que nos duela, saber que solo es un proceso temporal y que al final todo siempre va a estar bien. Fin del comentario. Empecemos con los ejercicios para el capítulo 8 y continuemos. Ejercicios para el capítulo 8. 1. Escribe detalladamente una experiencia que hayas tenido con tu ser superior. Señala en qué forma, si la hubo, si te sentiste cambiado a partir de esa experiencia. 2. Escribe una lista de tus mayores virtudes, de los lugares en donde sientes que tu ser superior, entre comillas, brilla hacia el exterior, en tu personalidad actual. Cuando hayas terminado esta lista, explora para ver si existe relación entre ella y ciertos aspectos de tu máscara. Explora las similitudes aparentes y las diferencias reales. 4. Busca en el interior para descubrir si tienes algún tipo de vergüenza para aceptar las cualidades de tu ser superior. Si es así, explora la forma en que esa traición de tu ser real se relaciona con las maneras en que, tal vez, has traicionado el amor proveniente de alguno de tus padres o de ambos. Pregunta: ¿consideraste que el más amoroso de tus padres estaba ahí como algo dado y trataste de alcanzar al menos amoroso de ellos? 4. Observa tu vida para descubrir lo abierto o lo espiritualmente bien que te sientas en estas diferentes áreas. Vamos a nombrar únicamente las áreas ejemplo. Tú busca y encuentra más, al menos las importantes para ti. Empecemos con las propuestas. Estar solo contigo mismo. Estar con gente de tu mismo sexo. Estar con gente del sexo opuesto. Dar lo mejor de ti en tu trabajo. Estar con la naturaleza. Convivir con niños. Ahora, estos son los ejemplos. Tú busca más y sigue. Después, pregúntate a ti mismo qué tan relativamente relajado o abierto, confiado y real eres en estas distintas áreas de tu vida. Y en una oración o un ritual, invita a tu ser superior para que te guíe hacia una mayor apertura en estas áreas que detectas que puedes estar bloqueado o cerrado. 5. Visualiza tu ser superior como un maestro, como un curandero, compañero del interior. Escribe una descripción de ese ser superior que vive dentro de ti y luego inventa un diálogo entre la parte de tu ego y ese ser que también eres tú. Clasifica cada voz y escribe el diálogo. Puedes recurrir a algún tema dentro de tu vida que suele causarte problemas, o simplemente puedes escuchar para ver qué guía quiere expresarse en este momento. Con esto hemos terminado el capítulo 8. Gracias por su apertura, por su trabajo, confianza, amor y disposición. Cualquier cosa, a mí como lector pueden contactarme en los comentarios de YouTube o incluso en los comentarios de Facebook. En Facebook me encuentro como
Edmundo Larcón vive en plenitud, con la bandera de la paz. La bandera de la paz es la misma que estás viendo en el video en la esquina superior izquierda. Son tres esferas de color magenta. Los quiero. Hasta pronto.